Damos comienzo a este encuentro con las palabras de bienvenida de María Eugenia Lago, directora general del IDECBA, quien realizará una presentación institucional sobre el proceso de desarrollo de la canasta de crianza y su importancia como herramienta para la formulación de políticas públicas. La escuchamos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy estamos, como se dijo, presentando la canasta de crianza que se calculó y se realizó preliminarmente en la ciudad de Buenos Aires y para la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la canasta de crianza? Bueno, lo que ya se adelantó un poco es la estimación del costo de los alimentos, los bienes y servicios y el tiempo de cuidado que necesitan niños, niñas y adolescentes para tener una digna crianza. Este trabajo lo estamos haciendo en el marco de un trabajo mayor, que es la actualización de la totalidad de las canastas, cuyo antecedente fue también la actualización de los componentes del IPC, que los actualizamos con la encuesta de gastos de los hogares 2017-2018. Como se dijo también, nosotros pretendemos que esta canasta de crianza sea un instrumento para el Poder Judicial, para que pueda dirimir aquellos casos que necesiten el cálculo de un costo de la manutención de niños o el costo de lo que necesitan para poder vivir dignamente. Como se dijo también, esto es un trabajo interdisciplinario. Los trabajos de esta magnitud que llevan, digamos, mucho tiempo, porque estos son trabajos que se iniciaron, tienen casi un año de estudio y de prácticas y de discusión dentro del instituto. Son interdisciplinarios al interior del instituto, porque trabajamos entre distintas áreas, pero también entre distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con la colaboración también de asesores externos, como por ejemplo UNICEF. Esto a nosotros nos enorgullece porque creemos que este tipo de trabajo nos enriquece, es productivo y fortalece las instituciones del Estado. Desde luego, acá, digamos, tienen muchísimo protagonismo los equipos internos. Es un orgullo para nosotros hoy que también los equipos presenten su propio trabajo. Agradecemos muchísimo a la legislatura. Este producto estadístico es un producto estadístico que fue demandado por la legislatura, entonces también nos enorgullece este recíproco diálogo que tenemos en cuanto a cuáles son las necesidades de la sociedad y si podemos dar respuesta desde las instituciones del Estado, y la realidad es que podemos darla. Bueno, esperamos que este producto se empiece a publicar con continuidad a partir de finales del primer trimestre del año que viene, en consonancia con otros productos más que tienen vínculo directo con esto. No me detengo más y dejo al equipo avanzar. Gracias, María Eugenia. A continuación escucharemos a Alejandra Beccaria, oficial de monitoreo y evaluación de UNICEF. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos desde UNICEF poder estar acompañando esta actividad y haber estado acompañando a través de distintas instancias el apoyo técnico a la elaboración de esta canasta de crianza, que, como mencionaban, es una herramienta fundamental para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Queremos agradecer al IDECBA especialmente. Venimos desarrollando distintos trabajos en conjunto, tenemos una alianza de trabajo y una de esas actividades tiene que ver con, ya desde hace un tiempo que venimos intercambiando, teniendo reuniones, haciendo pruebas para tener este producto que se está presentando hoy, que es la canasta de crianza, que desde UNICEF creemos que es una herramienta, insisto, fundamental para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, para garantizar el derecho a tener una vida digna, y contar con una canasta de crianza especial para la Ciudad de Buenos Aires es un avance fundamental en esa dirección.
Un poco mencionaban que es la canasta de crianza, es contar con un valor estimativo de cuánto cuesta criar a una niña, niño o adolescente, según distintas características, según distintas edades, teniendo en cuenta la dimensión de los costos directos, pero también el costo de cuidado. Y en este sentido es fundamental porque es una herramienta de políticas públicas que tiene potencial para el desarrollo de distintas políticas públicas. Uno es el uso del Poder Judicial como una referencia objetiva respecto a la estimación del valor de la cuota alimentaria, y hay evidencia que se viene utilizando como criterio objetivo en distintos fallos la canasta alimentaria nacional, y que esto mejoró el establecimiento de los valores de las cuotas. También ganaron celeridad los procesos judiciales al tener un criterio objetivo, válido, externo. Entonces, contar con una canasta para la Ciudad de Buenos Aires específica y con distintas innovaciones metodológicas nos parece fundamental. Como contexto, en Argentina en general y en la Ciudad de Buenos Aires en particular, aproximadamente 3 de cada 10 chicos viven en hogares liderados por una única persona adulta mujer, y estos hogares se enfrentan desafíos en términos de mayores niveles de pobreza. Los hogares liderados por mujeres tienen aproximadamente 10 puntos porcentuales más de pobreza, y también sabemos que el acceso a la cuota alimentaria es un derecho que tampoco está garantizado. Algunas estimaciones realizadas por UNICEF muestran que 6 de cada 10 hogares que deberían recibir la cuota alimentaria no la reciben o no la reciben de manera regular. Y esto es una situación que suele estar invisibilizada, sí, el acceso a la cuota alimentaria, pero también el establecimiento en sí mismo de la cuota. Por eso, contar con una herramienta como la canasta de crianza, insisto, es una herramienta para garantizar el derecho de chicas y chicos, y por eso para nosotros desde UNICEF eso es fundamental. Agradecemos y felicitamos al IDECBA. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Ahora escucharemos a Diego Bachino, director general de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acá en realidad más que para hablar del tema, para agradecer sobre todo la convocatoria a la dirección a través del programa nutricional de la Dirección de Atención Primaria del Gobierno de la Ciudad, del Ministerio de Salud, a colaborar en este proyecto tan amplio, tan grande. Quiero agradecer también al Instituto de Estadísticas y Censos por esta convocatoria, y al programa nutricional, a la coordinadora Marisa Chazari, y a las licenciadas en nutrición, Celeste Concilio y Rocío González, por su trabajo y por el compromiso con la salud pública. La realidad es que el trabajo sobre la canasta de crianza constituye una herramienta actualizada y adaptada al contexto de la ciudad. Esto nos parece muy importante. Es fundamental para valorar los costos que implican la crianza en las distintas etapas de la niñez, la adolescencia, como ya comentaron. Y me parece central que no solo hable del aspecto alimentario y de los costos de esto, sino que también contemple necesidades de cuidado de las infancias. En el marco del Plan de Salud de la Ciudad de Buenos Aires nos proponemos a realizar un abordaje integral de la salud en el sentido más amplio, con especial foco en los determinantes sociales, y en este sentido la alimentación en la infancia cumple un rol esencial y fundamental para el desarrollo adecuado a lo largo de toda la vida. Así que por todo esto celebramos esta iniciativa, el trabajo conjunto, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación hará uso de la palabra en representación del Ministerio de Justicia de la Ciudad, Janine Weidman, directora general de Acceso a la Justicia, y Agustín Ulanowski, director general de Asuntos Registrales. Bueno, primero gracias por la invitación. Para nosotros como Ministerio de Justicia es una alegría este paso que se está dando
Creemos que establecer criterios objetivos permite no solo a los jueces fallar, ¿no?, que es un poco lo que recién traían, que es muy importante, sino también incluso para las instancias prejudiciales que tienen que ver con acceso a justicia, brindan a las partes seguridad sobre cuáles son sus derechos, ¿no? Nosotros tenemos en acceso a justicia, por un lado, el acceso a los tribunales, pero por otro lado, el empoderamiento ciudadano para conocer cuáles son nuestros derechos. Y este criterio objetivo, por sobre todo, creo que viene a traer esta parte de la realidad. Da certeza de cuál es el piso, porque estamos hablando de pisos, de cuál es el piso para, en general acá traían, son las mujeres que son cabeza de hogar solas. Entonces, ¿cuál es el piso de lo que estoy pudiendo reclamar en cuota alimentaria? Créanme, acá como abogada que acompañó a muchas familias en el proceso, no es un dato menor tener la certeza de qué es lo que tengo que pedir. Esto contribuye a disminuir la incertidumbre y también la angustia, es decir, no solo son cuestiones objetivas, económicas, sino también psicológicas, de qué es lo que me corresponde, pero qué es lo que le corresponde a mis hijos. Así que, de nuevo, ahora los voy a dejar con Agustino Lanowski, que está a cargo del registro de alimentarios morosos en la Ciudad de Buenos Aires, pero créanme que este es un gran paso, así que felicitaciones a todos los que intervinieron. Gracias. Bueno, no quiero ser muy reiterativo, sí recuerdo que nos juntamos hace un año con María del Cuen y José María y les planteamos, porque muchas veces las ONG nos planteaban esta necesidad, recuerdo ELA, por ejemplo, que nos planteaba la necesidad de tener una canasta propia de la ciudad de Buenos Aires. Y nos juntamos, ellos asumieron el compromiso, y felicitaciones porque acá lo están presentando, y la verdad es que teniendo a cargo el registro de deudores alimentarios morosos, es una herramienta clave. Como todos han dicho, fija el parámetro y demás. Nosotros hoy tenemos 12.000 deudores inscritos en la ciudad. Este año nos hemos hecho un poco conocidos por los operativos que hacemos en estadios de fútbol, en recitales, gracias también al cambio de la ley, que entre otras personas, Jessica, que está acá, lo impulsó junto a Inés Parri y demás partes de la legislatura. Así que creo que esto es símbolo de un trabajo en conjunto. El gobierno de la ciudad por un lado, la legislatura con estas iniciativas, por supuesto que el instituto, las organizaciones internacionales como UNICEF. La semana que viene vamos a hacer una reunión con todos los registros de deudores alimentarios del país, porque es un registro provincial. Entonces queremos unificar estas pautas y las buenas prácticas, y les spoileo que vamos a estar presentando una guía, y como la terminamos de diseñar la semana pasada, incorporamos esto para darle publicidad. Así que sin mucho más, creo que estamos todos en el camino de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay que tener perspectiva de género. El 98% de los inscritos en el registro de deudores alimentarios son papás, varones, por los cuales, el dato mata relato. Sin duda hay que tener una perspectiva de género sobre este tema, y creo que sin duda esto que se presenta hoy va en el buen camino. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la presentación técnica. Las especialistas y los especialistas que integran el equipo de elaboración de la canasta expondrán la metodología y los resultados preliminares. Expondrán para ello Mariana Bonfils, directora de Estadística Económica del IDECBA, María Celeste Concilio, nutricionista del CESAC 18, integrante del equipo técnico del programa nutricional del gobierno, Paulina Seibach, jefa del Departamento de Estadística del Mercado de Trabajo del IDECBA. Las escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Vamos a presentar los principales aspectos metodológicos
para el diseño de la canasta de crianza. La misma abarca a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años e incluye el conjunto de bienes, servicios y tiempos de cuidado necesarios para garantizar un desarrollo adecuado de la niñez y adolescencia. Está compuesta por 2 dimensiones: la canasta de bienes y servicios, que se conforma de la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria, y el costo del cuidado. A continuación vamos a explicar cada uno de estos componentes. Para el diseño de la canasta de bienes y servicios se utilizó la información de la Encuesta Nacional de Gasto a los Hogares, ENGO, 2017-2018 para la Ciudad de Buenos Aires. Con esta información se seleccionó la población de referencia y se definió la composición de la canasta. Luego, para la actualización mensual del componente alimentario y no alimentario, se utiliza el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, Celeste va a explicar el componente alimentario. Hola, ¿se escucha? Bien, para la actualización de la canasta alimentaria se armaron en esta oportunidad 2 canastas, 2 dietas puntuales para menores de 17 y 18 años. En primer lugar, una canasta para lactantes que comprende a las edades de 6 meses a 1 año y 11 meses. En esta canasta la unidad consumidora determinada fue el varón de 1 año. Y después se armó una canasta para menores de 2 a 17 años de ambos sexos, y en este caso la unidad consumidora fue el varón de 12 a 13 años. Cabe mencionar que esta última dieta, esta última canasta, comprende también a personas gestantes y mujeres en periodo de lactancia. Una de las características que tiene es que no incluye bebidas alcohólicas en su elaboración, que es un punto importante a destacar. Bien, un poco la metodología que utilizamos para el armado tuvo varios pasos. En primer lugar, se determinaron los requerimientos calóricos, o sea, de energía, por tramos de edad y por sexo. Para esto utilizamos los requerimientos, las recomendaciones de FAO. Una vez establecidas las calorías, como ya mencionamos antes, determinamos cuál era la unidad consumidora y armamos una tabla de equivalencias con un coeficiente para calcular para cada tramo de edad la proporción de calorías que les correspondía. Después determinamos también con los requerimientos de FAO las recomendaciones de nutrientes, de micronutrientes, vitaminas y minerales que íbamos a tener en cuenta. Tuvimos en cuenta dentro de los minerales el calcio, el hierro y el zinc, y dentro de las vitaminas la tiamina, la riboflavina, la niacina, la vitamina B12, la vitamina A y la vitamina C. Finalmente elaboramos, fijamos cuál era la estructura calórica de la canasta, es decir, la contribución porcentual de las calorías totales que iba a tener cada uno de los grupos de alimentos. Acá trabajamos de 2 formas distintas. Para la canasta de 2 a 17 años, de menores de 2 a 17, tuvimos en cuenta, por un lado, un criterio normativo, que es lo que nos dicen nuestras guías alimentarias para la población argentina, cuáles son los proporcionales de calorías por grupos de alimentos sugeridos, y por otro lado, la estructura calórica observada en la población de referencia de adultos a través de la ENGO. Esto para la primera canasta. Para la canasta de lactantes, tuvimos en cuenta solamente criterios normativos, ya que no contamos a nivel nacional con algún documento que explicite las proporciones de calorías por grupos de alimentos para menores de 2 años. La siguiente. Bien, acá podemos ver un ejemplo. Esta es de la estructura calórica de la canasta de 2 a 17 años. Si vemos en la primera columna, podemos ver los grupos de alimentos, las primeras 6 líneas que proponen las guías alimentarias argentinas: frutas y verduras, legumbres, cereales, pan, papa, pastas, leche, yogures y quesos.
aceite, frutos secos, semillas y alimentos de consumo opcional, que así se determinan en las guías. Reiteramos que no se incluyeron bebidas alcohólicas y dentro de otros alimentos consideramos algunos condimentos, algunas infusiones. Así armados los grupos de alimentos, trabajamos, en la segunda columna, pueden ver los proporcionales de las calorías que establecen las guías alimentarias argentinas, y en la tercera columna, la estructura en la población observada, la estructura calórica, y en la última columna, la meta, ¿sí?, que nos propusimos para el armado de la estructura de las canastas, que intenta conciliar un poco lo observado con lo normativo. Si ven la primera fila, por ejemplo, frutas y verduras, vemos que nuestras guías alimentarias proponen que el 16% de las calorías provengan de frutas y verduras. Si lo comparamos con lo observado de la población de referencia, es mucho menos de la mitad. Y entonces la meta que nos propusimos intenta, sin alejarse del consumo observado de la población, acercarse a lo normativo. Así trabajamos con todos los grupos de alimentos. Bien. El siguiente paso fue, una vez que teníamos armada la estructura calórica, seleccionar qué alimentos iban a componer las canastas. Para esto tuvimos en cuenta varios criterios, un criterio de universalidad, en donde al menos el 10% de las familias hayan informado gasto en ese alimento en la ENGO, y también que esos alimentos estén incluidos dentro del listado de índice de precios al consumidor de la ciudad. Obviamente también tuvimos en cuenta criterios nutricionales y, por supuesto, económicos. Una vez seleccionados los alimentos, pasamos a determinar qué cantidad de cada uno de esos alimentos iba a formar parte de cada canasta, en primer lugar en peso neto, para poder hacer la validación nutricional. Es decir, chequear que se cubrieran las metas calóricas que habíamos fijado. Ahí vemos en la tabla de abajo que se cubre la meta calórica para ambas canastas, y chequear también los requerimientos, la cobertura de requerimientos de vitaminas y de minerales. Para la canasta de lactantes se logró superar y cubrir más del 100% para todos los nutrientes de interés, y para la canasta de menores de 2 a 17 años se cubrieron todas las vitaminas y los minerales, con excepción del calcio, que sin embargo se alcanzó a más de un 90% de adecuación. Siguiente. Bien, como para sintetizar cuáles fueron las principales mejoras de estas canastas en relación con la versión anterior. Por un lado, esto de contar con dietas diferenciadas por grupos etarios. Esto permite ser mucho más específicos en las necesidades de cada grupo biológico. Nuevamente, mencionar que no contienen bebidas alcohólicas, que sí lo tienen las canastas de adultos, pero también, por ejemplo, para las canastas de lactantes, se eliminaron ciertos alimentos que son específicamente desaconsejados a esta edad, como azúcares, gaseosas, azúcares simples, gaseosas, carne picada, procesados como salchichas, que esto suma en riqueza hasta el armado de las canastas. Por otro lado, tuvimos en cuenta los grupos de alimentos según la actualización de las guías alimentarias, esto que también se considera una diferencia con la edición anterior. Mejoró en líneas generales la cobertura en micronutrientes y también el aporte de ciertos grupos de alimentos, y a su vez se incorporaron alimentos nuevos. Esta canasta tiene más peso de frutas y verduras, tiene mayor cantidad de frutas y verduras, menor aporte de alimentos ultraprocesados, se aumenta levemente el aporte de pescado, se incorpora el cerdo como otra carne, se aumenta levemente el aporte de legumbres, se incorpora una legumbre nueva, como algunas cosas para destacar. Y finalmente se repartieron las calorías encontradas que correspondían en la población de referencia a alimentos listos para consumir en el resto de los grupos de alimentos, privilegiando preparaciones caseras y obviamente optimizando el costo económico. Ahora Mariana va a seguir contándoles el componente no alimentario de la canasta. Para el diseño de la canasta no alimentaria se implementó una metodología ambiciosa que permitió desagregar el monto total y obtener un valor específico para cada uno de los componentes. Por ejemplo, un monto para
lo que sería indumentaria, salud, educación y el resto de los componentes que pueden ver en la filmina. Para el cálculo específico del monto promedio se utilizaron diferentes criterios. En algunos casos se calculó un monto promedio teniendo en cuenta el sexo y o la edad del menor. Por ejemplo, en el caso de las prendas de vestir y calzado, en educación, en salud, en juguetes. El objetivo fue poder calcular montos específicos que den cuenta de cómo cambia ese gasto en los diferentes rangos de edad. Por ejemplo, para las mujeres mayores de 10 años se incluyeron los productos de gestión menstrual. En otros gastos se identificó la existencia de economías de escalas al interior del hogar. Por ejemplo, en productos de limpieza y servicios energéticos. Lo que se hizo en esos casos fue calcular coeficientes específicos que se incorporaron en el cálculo para dar cuenta del efecto. Y por último, para calcular el monto del alquiler de la vivienda, las expensas y el servicio de agua, se tomó como referencia la superficie de la vivienda. En el caso particular de los montos que presentaban economías de escala o se calculaban teniendo en cuenta la superficie de la vivienda, lo que se hizo fue suponer que el niño o la niña vivía en un hogar nuclear incompleto, es decir, con su madre o su padre, y que era el único menor en el hogar. De esta manera pudimos calcular un monto específico para el menor y poder estimar esos componentes. La valorización puede realizarse para un niño, niña y adolescente en un hogar propietario o inquilino de la vivienda. En el caso de ser inquilino, lo que se suma es el costo correspondiente a la necesidad espacial del menor. A continuación vamos a ver los resultados preliminares para septiembre de 2025 del primer componente, que sería la canasta de bienes y servicios. En este caso se puede observar para varones de 0 a 17 años en un hogar propietario. Lo que se observa es que el monto de la canasta asciende gradualmente a medida que se incrementa la edad del menor y que la proporción de la canasta alimentaria y no alimentaria va variando en cada una de las edades, no es una proporción fija. En el caso particular de la valorización de las mujeres, en líneas generales se observa la misma tendencia, lo único que los niveles son levemente inferiores, dado principalmente que los requerimientos nutricionales son menores. En esta filmina se puede observar una de las potencialidades, ¿no?, de la canasta de bienes y servicios, que es poder desagregarla en los diferentes componentes. Acá se muestra un ejemplo para un varón de 12 años en un hogar inquilino y podemos observar que las principales agrupaciones que tienen mayor peso son la canasta alimentaria con un 32%, educación con un 20% y después le sigue alquiler de la vivienda y recreación y cultura. El resto de las agrupaciones tienen un peso menor, pero es posible poder desagregarlo en los diferentes componentes. A continuación, Paulina va a seguir con el costo del cuidado.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar acá para compartirles la segunda parte que compone la canasta de crianza. Como anticipó Mariana, el primer componente es el que corresponde a bienes y servicios y el segundo corresponde al cuidado. En el caso del cuidado, digamos, todos sabemos que los requerimientos que tiene un niño, una niña, un adolescente van más allá de los bienes y servicios, de las cosas materiales que uno debe proveerle, sino que también detrás de eso y junto con eso hay un esfuerzo, que es un esfuerzo físico, un esfuerzo emocional que hacen las personas que están al lado para apoyarlos, para asistirlos, en un periodo donde todavía no pueden valerse por sí mismos para todas las actividades del día. En ese sentido es que en esta canasta se incorpora este elemento que en términos internacionales sigue siendo innovador, porque incorpora una parte que funciona adentro, puertas adentro de los hogares y que queda mayormente invisibilizado. Cuando uno dice que esto tiene valor, nos referimos en este caso al valor económico. Es claro verlo cuando uno paga por la hora de una niñera o de una persona que viene a limpiar en la casa. Por ahí no es tan claro cuando uno lo hace con sus propios hijos o con sus nietos o con su vecina, porque tiene lazos afectivos. Entonces esta canasta que incorpora el valor del cuidado viene a visibilizar esto y, como se fue mencionando antes, esto tiene implicancias tanto para los juzgados como una herramienta más que pueda servir en acuerdos formales, también en acuerdos informales, en acuerdos previos a una resolución judicial, y para pensar y para discutir y para dialogar en políticas públicas que puedan también tomar en cuenta que esta carga de tiempo no está distribuida en forma equilibrada entre varones y mujeres. Eso queda muy a la vista en las encuestas especializadas. Y entonces, bueno, también pone sobre la mesa esta cuestión para pensar en políticas públicas que pudieran favorecer, sean transferencias, sean licencias especiales, sean distintas formas que se pueden pensar servicios del Estado para repartir en una forma un poco más equilibrada este costo, este esfuerzo. Dicho esto, nosotros agrupamos en dos grandes formas lo que son los cuidados destinados a niños, niñas y adolescentes, siempre pensando en personas de 0 a 17 años, y digamos, lo que llamamos cuidados directos es lo que uno primero piensa cuando piensa en el cuidado de un niño, ¿sí? En ayudarlos con la tarea, en llevarlos al médico, en llevarlos y traerlos de inglés, en quedarse a la noche con una fiebre. Pero después hay otro conjunto de cuidados que son los indirectos, que son los que por ahí parecen menos ligados a las infancias y a las adolescencias, pero que sin embargo están ahí y que son tan importantes como los primeros, y que tienen que ver con que la comida esté lista, con que la casa esté limpia, con que las cuentas estén pagas y otra serie de cuestiones. El desafío que resulta de todo esto es poder cuantificar esto, ¿sí? Como se decía, poner sobre la mesa un valor, y reconociendo los derechos de los niños, también tomar en consideración la situación de bienestar de las personas que proveen ese cuidado, sobre todo cuando se resuelve internamente. De alguna manera lo que uno busca es que el cuidado no signifique un empobrecimiento de las personas que lo llevan adelante, ni en términos materiales ni en términos de tiempo, ¿sí? También existe lo que se llama la pobreza de tiempo. Bueno, en este sentido nosotros nos propusimos cuantificar ese costo, y para eso tuvimos que definir un tiempo específico, una cantidad de horas medibles, y a eso atribuirle un precio. Para la cantidad de horas de cuidado lo que fuimos a buscar fue, bueno, había distintas formas alternativas de buscar esto. Nosotros nos decidimos por una forma que fuese por observación directa, ¿sí? Lo que se llama el método del tiempo efectivo, que sigue la línea del otro componente de la canasta, que, como explicó Mariana y explicaron, busca lo que efectivamente los hogares gastan, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que fuimos a buscar es lo que los hogares efectivamente dedican de tiempo al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y para eso nos valimos de un instrumento muy poderoso, reciente, y que fue hecho por este instituto, que es la encuesta de uso del tiempo del año 2023, donde las personas del hogar, una persona del hogar al azar, informa en forma muy detallada cuáles son las actividades que realizó en el día.
distribuyéndola entre actividades que tienen que ver con el trabajo remunerado, con el trabajo no remunerado, que es lo que en esta instancia a nosotros nos interesa, y al tiempo personal. Y ahí también lo que se ve es quiénes son los proveedores de ese cuidado y quiénes son los que reciben ese cuidado. A partir de esto nosotros definimos una cantidad de horas que fue por observación de determinado grupo de hogares que muy rápidamente les contamos que fueron hogares donde hubiese una mamá, un papá y un chico o chica de 0 a 17 años y se miró cuánto tiempo se dedicaba a este conjunto completo de cuidados, los directos y los indirectos, en comparación con un hogar donde solo hubiera un núcleo conyugal, donde solo hubiera una pareja de edades similares, ¿sí? Entonces, la diferencia de ese tiempo destinado al cuidado es la que se atribuyó a este niño, niña o adolescente. En relación a una sola cosa para aclarar, este método, a diferencia de otros, no tiene un criterio normativo, ¿sí? Es una alternativa al método normativo que dice lo que debería ser. Acá no buscamos lo que debería ser cuidado un niño de distintas edades, sino lo que efectivamente se observa en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Y eso, digamos, nos liberó de algunas arbitrariedades porque simplemente fue observar. Y acá está implícito que los padres que algunos padres, que la mayoría salen a trabajar, está implícito que los chicos van a la escuela, que cada vez están más horas en la escuela cuanto más grandes son. Digo, todo esto está implícito porque observamos lo que pasa en esos hogares. Para el valor de la hora de cuidado, lo que se buscó es un método que estableciera un valor para una actividad similar de mercado. Y entonces se fue, después de hacer, digamos, pesquisas profundas en las encuestas a hogares, definimos que el piso debía darlo la ley, ¿sí? Dado que como es un sector muy informal, cuando uno observa en las encuestas lo que el personal de trabajo en las casas particulares gana, es muy dispar y una buena parte está por debajo de lo reglamentario. Entonces lo que definimos es que íbamos a tomar el valor de convenio, que es un valor que se publica periódicamente, que se actualiza periódicamente, que hay un consejo que está a cargo de esto en función al régimen especial de trabajo de casas particulares. Estas tareas son asemejables, ¿sí? Fuimos a buscar un valor de asistencia y cuidado de personas que fuera no terapéutico, que se encuadra dentro de lo que hace una mamá, un papá, una vecina, una abuela, una tía dentro de su hogar. Los resultados que obtuvimos en términos de horas son los que ustedes pueden ver, como es de esperar. Las horas que se dedican a un niño, niña o adolescente son muchas al principio y van decreciendo conforme estos chicos van avanzando en edad. Si lo queremos ver en términos de horas mensuales, lo podemos ver en la siguiente placa, que van desde 360 en el punto máximo cuando los chicos son muy chiquitos hasta 90 cuando los chicos son más grandes. En términos de valores monetarios, es decir, estas horas multiplicadas por esos valores que dijimos que son de convenio, que son valores por hora de personal con retiro, nos dan estos valores que ustedes pueden ver, que también en el punto máximo, cuando los chicos tienen hasta 2 años, alcanza los 905.858 pesos en septiembre de 2025 y disminuyen progresivamente, los chicos son más grandes. Si les llama la atención que un adolescente termine costando un poquitito más que el tramo anterior de un chico de primaria, es porque ese valor de la hora está calculado un poquito más caro, dado que son menos horas por semana y entonces también por la ley de contrato especial de trabajo de casas particulares resulta un valor por hora más caro. Bueno, de esto lo que quiero anticipar es que estos valores que nosotros obtuvimos, a diferencia de los valores del primer componente de la canasta, que son valores de bolsillo, digamos, valores que se requieren en el hogar para no ser pobre, estos valores en realidad son una aproximación, son una forma de poner sobre la mesa lo que vale este cuidado, pero no necesariamente se requiere que el hogar tenga estos montos, ¿sí? Porque estos montos lo que vienen es justamente, como dice el nombre del método, a reemplazar lo que muchas veces se resuelve en forma interna en los hogares. Entonces, digo, la discusión está en, bueno, esto es lo que vale. Las partes pueden aportar o bien las horas de cuidado o bien pueden aportar una parte de estos montos.
Del resultado de la integración de estos dos componentes de la canasta, de la parte de bienes y servicios y de la parte de cuidado, surgen los resultados preliminares que les vamos a ofrecer ahora para varones, donde podemos ver que hay un tramo, digamos, donde el costo es más alto, que es al principio, llegando a un pico al año o a los 2 años de edad de las personas, y después empieza a disminuir, salvo en alguna edad específica, van hacia abajo. Y a los 5 o 6 años ocurre algo, que es que el valor del componente de cuidado empieza a ser menor que el valor del componente de bienes y servicios, ¿sí? O sea, tiene un comportamiento que, como es de esperar, es al revés del comportamiento de bienes y servicios. En el caso de la valorización del costo del cuidado de las mujeres, se observa una tendencia similar, pero los niveles son levemente inferiores, dado, como se mencionó anteriormente, que los requerimientos energéticos son menores, ¿sí? Queremos agradecer al equipo técnico que estuvo trabajando todos estos meses, y también a José Núñez, su director de Estadísticas Económicas, y a las diferentes áreas del IDECBA que nos acompañaron y ayudaron en este proceso, especialmente a Guillermo Manzano por sus comentarios y sugerencias, y a Alejandra y Jorge Paz por las reuniones que mantuvimos y todos los comentarios que nos dieron. Gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos a Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género, quien compartirá unas reflexiones en torno al aporte de la canasta de crianza en el contexto de las políticas de igualdad y cuidados. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecerles el privilegio de poder comentar este trabajo maravilloso después de que hayan tenido todos ustedes la oportunidad de escucharlo. Había tenido la suerte de conocerlo antes y debo decir que no me extraña nada, sabiendo lo brillante del equipo que tiene el Instituto de Estadísticas, que hubieran hecho un trabajo de esta dimensión, esta profundidad, esta seriedad metodológica y además con esta claridad expositiva. De modo que gracias por haberme invitado a compartir algunas ideas en esta tarde. Lo segundo, y ya empecé a decirlo, felicitarles realmente, felicitarlos no solamente por este trabajo, sino también por la decisión política y ética de usar el Instituto de Estadísticas como un espacio para la construcción de información pública de calidad y al servicio de la construcción de una política pública, ¿no? Y ahí está la responsabilidad para el resto del Estado y para el resto de las personas que integramos diferentes organismos de hacer el mejor uso posible de esta herramienta, como de otras que han elaborado desde la ciudad, desde el Instituto de Estadística y Censo de la ciudad. Como mencionaron antes y lo mencionaban desde el Ministerio de Justicia, esta herramienta viene a ofrecer una posibilidad de responder, de dar una respuesta a problemáticas sociales muy concretas y que vemos desde diferentes lugares y de nuestras diferentes funciones de una manera muy palpable, ¿no? Y entonces esta herramienta que ustedes nos ofrecen hoy, esta herramienta estadística, nos va a permitir promover mejores derechos de la niñez y adolescencia, por supuesto, de niños, niñas y adolescentes, pero también, como mencionaba Agustín, contribuir a reducir las brechas de desigualdad en dos órdenes: desigualdad socioeconómica y también desigualdad de género. Entonces, creo que ahí se abre una agenda de trabajo sumamente importante para el resto de los poderes del Estado en la Ciudad de Buenos Aires y también para lo que podemos promover, contribuir, monitorear y exigir desde otros lugares en las funciones que a cada quien le tocan.
para la legislatura, como han hecho en otras oportunidades, con otras herramientas estadísticas que impulsaron desde la dirección, desde el Instituto de Estadística, la legislatura puede institucionalizar esto para que no dependa del compromiso de este equipo, que descuento que va a seguir allí y tiene ya una tradición de llevarlo adelante, pero es muy buena la manera en que la legislatura en otras oportunidades también ha institucionalizado a través de normas la obligatoriedad, la periodicidad y la continuidad de las herramientas estadísticas que se elaboran. Para el Poder Judicial, lo mencionaba antes también desde el Ministerio de Justicia, creo que es central. Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires la complejidad de las competencias, la justicia de familia, que generalmente aplica esto, no depende de la justicia de la ciudad, problemas de derecho y constitución que algún día se abordarán, se terminarán de resolver, pero más allá de eso, y más allá de quién dependen los tribunales de familia, la herramienta es sumamente potente y útil y de obligatorio uso, espero yo, para los tribunales de familia hoy, pero más allá de eso, como bien mencionaba, como punto de partida y de referencia para las conversaciones entre las partes, en las familias, en las parejas o las familias que se separan, etcétera, como punto de referencia de qué hablamos cuando tenemos que negociar y ponernos de acuerdo, negociar en el mejor término de la palabra, el uso de la palabra, ponernos de acuerdo respecto de cuál es el costo económico, además del emocional, el tiempo y la oportunidad en que alguien destina tiempo y energía a los cuidados, que es tiempo y energía que no se puede dedicar a otra cosa, entre otras, a generar ingresos o a generar más ingresos, ¿no? Entonces, esa herramienta para la sociedad es sumamente útil y espero también que sea inspiradora para otras jurisdicciones que elaboren estadísticas de este estilo, otras jurisdicciones subnacionales. Y la reunión que tengan la semana que viene espero sea un momento para inspirar y compartir. Pero también es una herramienta que genera una agenda de trabajo para el Poder Ejecutivo, y algo mencionaron, y me parece central. El Poder Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires, como también en otras provincias y a nivel nacional, tiene la responsabilidad y la oportunidad de generar política pública que contribuya a la reducción y redistribución de los cuidados. Si el tiempo de cuidado hoy está mayormente invertido por las mujeres, ese tiempo puede redistribuirse no solamente en las relaciones de género con las otros integrantes de la pareja, actual o pasada, pero también en términos de infraestructura, ¿no? de espacios, servicios de cuidado. Entonces, la ciudad tiene la posibilidad, la oportunidad y la obligación, diría yo, de generar mejor infraestructura de cuidado para que entonces los tiempos de cuidado puedan redistribuirse de maneras distintas, reduciendo la sobrecarga de cuidados que hoy afecta sobre todo a las personas más pobres, a las mujeres más pobres de la ciudad. Y eso no necesariamente es para imponer una modalidad de cuidado, como ustedes bien dijeron, acá observaron cómo se distribuye el tiempo de cuidado y no hicieron valoraciones morales acerca de quién debe cuidar o cómo está mejor cuidado, sino que definitivamente esto es lo que sucede. La gente cuida de esta manera y cuida como puede con los recursos que tiene a mano. Bueno, podemos, desde la política pública, se puede generar mejores recursos, mejores disponibilidad, mejor infraestructura, para que eso pueda hacerse, sobre todo en beneficio de niños, niñas, adolescentes y reduciendo las brechas de desigualdad. Para terminar, como sé que ustedes siempre están buscando más, y hay algo que me parece interesante mencionar, es que por la información que hay disponible y porque todavía no se ha avanzado tanto en esa otra agenda, hay algo que me parece importante construir a futuro y es identificar los mayores costos de los cuidados y apoyos en familias donde hay personas con discapacidad. No solamente niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sino también personas adultas con discapacidad que cuidan, que tienen hijos e hijas a cargo, pero que por ahí requieren mayores apoyos o distintos apoyos, diferente infraestructura para poder ejercer su derecho al cuidado, para contar con los apoyos necesarios. Y eso también se traduce en más tiempo, en más dinero y en diferente infraestructura que hace falta. Entonces, para la próxima aventura, que yo sé que ustedes van a llevar adelante, me parece interesante pensar en cómo abordar también la interseccionalidad con la discapacidad
los cuidados, los apoyos y finalmente mejorar la situación de crianza para nuestra sociedad, que es el objetivo que compartimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Para cerrar este encuentro, José María Donati, director ejecutivo del IDECBA, nos compartirá unas palabras finales. Bueno, muy brevemente y para cerrar este encuentro. Yo quería, poder referirme un poco al contexto o a la población de referencia, como lo decimos los que estamos en este métier. O sea, seguramente todos se escuchan hablar mucho del envejecimiento poblacional y de la baja natalidad, lo cual es cierto y está muy bien que ese tema se instale en la agenda de política pública, pero subsiste el hecho de que el 22% de la población de la ciudad es de entre 0 y 17 años. O sea, si bien la población está envejeciendo, es un sector aún predominante en cuanto a estructura demográfica. Si a esto le sumamos algo que comentó Alejandra Beccaria, que 3 de cada 10, el 30% de los hogares está a cargo de monoparentales y encabezado por mujeres, y que hay un 60% de incumplimiento en cuestiones que tienen que ver con cuota alimentaria, creemos que observamos que hay derechos y hay cuestiones de litigio involucradas, por lo cual creemos que esta herramienta hace un aporte a la cuestión. La segunda aspecto que me gustaría señalar es lo que tiene que ver con trayectoria institucional o la importancia de las políticas públicas a largo plazo. Porque nosotros estamos actualizando estamos presentando una canasta, en el contexto de que ya hay un sistema de canastas. O sea, la ciudad cuenta con un sistema de canasta pensado para medir condiciones de vida, le estamos agregando esta canasta de crianzas. Que haya un sistema de canastas significa que hay, obviamente, materia gris, hay equipo para pensar las canastas, pero también hay herramientas para hacer estas cosas. Lo dijo Paulina, nosotros podemos, las canastas las podemos hacer en gran parte porque disponemos de la encuesta de uso del tiempo y porque disponemos precios que sacamos en nuestro IPC y porque agregamos ingresos, y todo eso es una construcción que ahora parece que es natural, pero que es años y años y mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha mala sangre, muchas satisfacciones, lo cual yo quiero también siempre destacar esto de la importancia de las políticas públicas de largo plazo. En cuanto a la actualización propiamente dicha, hay 3 aspectos. Yo le digo, no dormir en los laureles, espero que nadie del equipo de calidad del IDECBA esté acá porque me va a matar, es mejora continua, uno siempre tiende a mejorar los productos que tiene. Quisiera destacar también lo rico que es el trabajo interdisciplinario, trabajar con UNICEF, trabajar siempre con ELA, trabajar con el Ministerio de Salud en este caso, es enriquecedor en todo sentido. Y también, hablar un poco de lo que viene. Lo que viene es, en este proceso vamos a hacer una profunda actualización del sistema de canastas de la ciudad, son los que miden las condiciones de vida en general de la ciudad de Buenos Aires. Antes de agradecer, tomo lo que dijo Natalia respecto a discapacidad. Hay diversas cuestiones, proyectos de ley, proyectos de mejora de los registros, operativos de campo, y en todos creemos que estamos involucrados y para nosotros es un placer y un desafío. Y los agradecimientos, en principio a los presentes por habernos acompañado en esta presentación, a la legislatura, en particular en la figura de Jessica Barreto, que siempre es un placer venir, pero Jessica nos ayudó mucho para que estemos acá hoy y podamos presentar este producto, así que muchas gracias, Jessica. Al Ministerio de Salud, a UNICEF y a ELA, por supuesto, y al viejo, querido e inoxidable equipo del IDECBA. Muchas gracias.